Recording is on. Ornella, no te quise reclamar que no estabas grabando, pero lo estaba pensando. Es más, dejé de hablar mientras pensaba, ¿le reclamo o no le reclamo? Después dije, no, ella no tiene obligación. Bueno, 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 gracias por que te agradezco a tus compañeros. Bien, entonces, ¿cómo son entre sí los sucesos inasistencia al personal y asistencia al personal? Fíjense que acá ya estamos con otra característica. Acá tenemos dos empleados, o sea, entre sí asistir al trabajo, no asistir son dos resultados opuestos, ¿sí? Entonces no podrían darse en una misma realización. Pero en este caso, fíjense que estamos hablando de dos empleados. Entonces, llegamos a los casos particulares en los que hay dos realizaciones del experimento. ¿Estamos? Entonces, cuando hay dos realizaciones del experimento, la clasificación cambia. Ya no tenemos compatibles y no compatibles, compatibles o excluyentes, porque esos se dan una misma realización. Ahora acá tenemos dos, tenemos que clasificar en condicionales e independientes, ¿sí? ¿Qué serían? Asistencia personal e inasistencia personal. Si una persona falta, ¿afecta la probabilidad de que la otra falte? ¿Alguien? ¿Cómo sería? Si yo falto, la probabilidad de que alguno de ustedes falte, ¿se ve afectada o no? Yo los escucho. Si alguien me quiere hablar, ¿no? ¿Nadie? Bueno, si yo falto, no va a interferir nunca en que otra persona falte, ¿sí? La probabilidad de que una persona falte depende de una sola persona. Que el compañero falte no interfiere en la probabilidad, no afecta la probabilidad de que la otra persona falte. Entonces, ante la respuesta de cómo son los sucesos de inasistencia y asistencia personal, serían sucesos independientes, ¿sí? Que una persona falte no afecta a la probabilidad, no altera la probabilidad de que otra persona falte. Siempre la probabilidad de no asistir, como vemos ahí arriba, es de 0,4, ¿sí? Independientemente de si otras personas faltaron. ¿Estamos? ¿Sí? Es importante que se ubiquen con que estamos hablando de dos realizaciones, porque tenemos dos empleados. ¿Estamos? Bueno, chicos, si ustedes no me hablan, yo sigo a mi ritmo. Así que si me voy muy rápido, me avisan. Si me voy muy lento y soy muy repetitiva, también me avisan porque puede pasar. Entonces, ¿cómo son los sucesos? Son independientes. ¿Estamos? El punto B nos pide calcular la probabilidad de que en un día determinado al menos un empleado esté presente. ¿Qué cálculo deberíamos hacer? Si estamos hablando de dos realizaciones o más de un experimento aleatorio, ya sabemos que tenemos que ir por el lado de la regla de la multiplicación, ¿sí? A veces vamos a mezclar regla de la multiplicación y regla de la adición. Cuando tenemos un y, cuando tenemos un no, pero ya vamos a ir viendo casos más adelante en este mismo ejercicio. El primer caso nos dice de que al menos un empleado esté presente. Ah, no, ya mismo lo vamos a ver. ¿Qué puede pasar para que se cumpla? ¿Cuáles son mis sucesos favorables si yo tengo dos empleados? Necesito que al menos uno venga. ¿Qué puede pasar? Quiero ver qué tiene la siguiente. Ah, bueno, acá tenemos la respuesta al primero. Fíjense que la probabilidad de un día determinado, bueno, ahí tenemos las probabilidades, o sea, allá arriba nos dice, acá arriba, acá, ¿sí? Probabilidad de faltar y no faltar nos da 1, ¿sí? Esto es para un solo, ay, no puedo marcar el de arriba, esto quiero marcar.
Ay, no puedo. Bueno, ese renglón. Ahí tenemos que la probabilidad de faltar y de no faltar es igual a 1, ¿sí? Porque no hay otras posibilidades. Esto es en un experimento, ¿sí? Es una probabilidad de una sola realización, una probabilidad unitaria, simple, ¿sí? Así como tenemos 0,4 la probabilidad de faltar, entonces la probabilidad de no faltar va a ser 0,6, ¿sí? Entre las dos agotan las posibilidades. O sea, es una o la otra, falta o no falta, no puedo. Si falto es porque falté y si no falto es porque no falté, digamos. No hay otra opción. Estamos entonces, ahí tenemos las dos probabilidades. Probabilidad de faltar 0,4, probabilidad de no faltar 6, 0,6. Los sucesos asistencia e inasistencia, bueno, esto es lo que yo les venía explicando, ¿sí? Y acá llegamos que la realización, los sucesos son independientes, ¿sí? Porque la probabilidad de uno no afecta a la probabilidad del otro. Acá nos piden, bueno, antes de pasar al grafiquito, ¿qué puede pasar para que un empleado no falte? Puede pasar que el primero falte, que el empleado número 1 falte y que el empleado número 2 no falte, ¿sí? Vayan haciéndose grafiquitos, cuadros, o no. Puede también pasar que ninguno de los dos falte, ¿sí? En ese caso, también cumplo con mi condición de que alguno no falte. Y también puede pasar que el primero no falte, pero que el segundo falte, ¿sí? ¿Qué es lo que me está quedando afuera? El hecho de que los dos falten, ¿sí? Entonces, teniendo estos dos empleados, el único suceso que me va a generar un fracaso para mí es que los dos falten, ¿sí? Porque de todos los otros modos, que falte el primero y que no el segundo, que no falte el primero y si el segundo, o que no falte ninguno de los dos, cumple mi condición de que al menos uno vaya a trabajar. Entonces yo tengo que calcular las probabilidades de cada uno de estos sucesos y sumarlas o ir por el camino más fácil, que es restar, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la probabilidad de, por ejemplo, de que ambos vayan al trabajo? La probabilidad, vemos acá, la probabilidad de no faltar es 0,6, ¿sí? Entonces, si yo arranqué el ejercicio diciéndoles que tenemos dos realizaciones, cuando tenemos dos realizaciones para calcular la probabilidad, hay que usar regla de la multiplicación. ¿Quién me dice cómo era la regla de la multiplicación? La general. ¿No? Nadie me va a decir, menos mal que me la acuerdo, pero la regla de la multiplicación es probabilidad de A por probabilidad de B habiendo ocurrido A, ¿sí? ¿Por qué? Esta es la regla general. Porque sirve tanto para sucesos independientes como para sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque la probabilidad de B habiendo ocurrido A, si A no le afecta a B, la probabilidad de B no va a cambiar. Entonces, la regla de la multiplicación nos quedaría probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Sí? Eso es para sucesos independientes, que es el caso que nosotros estamos viendo en este ejercicio. Por lo tanto, probabilidad de que falte, perdón, de que no falte, por probabilidad de que no falte. ¿Cuánto me da? Probabilidad de que no falte por probabilidad de que no falte. Bueno, hoy me voy a contestar sola, así que voy a hacer yo sola el ejercicio. Probabilidad de que no falte, por probabilidad de que no falte es 0,6 por 0,6. Entonces, la probabilidad de que ambos no falten me da igual a 0,036, que es la de acá. Acá está como un cuadro de contingencia, ¿sí? Esto es
que falta el empleado 1 y que no falta el empleado 1. Y en la primera columna tengo probabilidad de que falte el empleado 2 y probabilidad de que no falte el empleado 2. Entonces, ¿cómo se cruza esto? En las marginales, que son las del costado, ¿se acuerdan que les dije la clase pasada? Primero, acá siempre tengo que tener un 1 para que mi cuadro esté completo. Siempre la suma de las marginales me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, este es un caso, a diferencia del de las mercaderías, que nosotros para calcular las probabilidades del medio hacíamos casos favorables sobre casos totales, ¿sí? Ya nos daba las probabilidades, pero en el caso de que hubiésemos tenido que calcularlas, hacíamos casos favorables sobre casos totales. Acá no hacemos, para las del medio, casos favorables sobre casos totales, porque tenemos dos realizaciones. Entonces nosotros necesitamos que se cumplan dos condiciones para que se cumpla nuestra condición general. ¿Cuáles son las dos condiciones que necesitamos que se cumplan? Que uno de los dos no falte. ¿Sí? Y ahí ya vimos las tres formas que esto podía darse. Que uno no falte, puede ser que no falte el empleado 1, ¿sí? Y que falte el empleado 2, ¿sí? Sería este 0,24 acá, que no es más que el producto entre probabilidad de no faltar por probabilidad de faltar del empleado 2. ¿Sí? Probabilidad de A por probabilidad de B. No faltar por faltar. Podía pasar también que el empleado 1 falte, pero que el empleado 2 no falte. En este caso sería este 0,24 va a ser 4, que es la probabilidad de faltar del empleado 1, por la probabilidad de no faltar del empleado 2. ¿Sí? 0,4 por 0,6, 0,24. Y el otro suceso que cumplía con mi condición de que alguno de los dos no falte es que los dos no falten, que los dos vayan al trabajo. Entonces, ahí tengo probabilidad de no faltar del empleado 1 por probabilidad de 0,6 por probabilidad de no faltar del empleado 2, otro 0,6, 6 por 6, 36, ¿sí? 0,36. Y después, aparte, la otra que podemos restar es la única combinación de sucesos que queda fuera. Que los dos empleados falten. Es lo único que puede ocurrir que va a quedar afuera de mi probabilidad. Que el empleado 1 falte y que el empleado 2 también falte. La probabilidad de faltar 0,4 por la otra probabilidad de faltar 0,4. 0,4 por 0,4, 0,16. ¿Estamos? Fíjense que la suma de las columnas y las filas también coinciden, ¿sí? Da como resultado la marginal correspondiente. Todas esas cosas son para que se controlen. Entonces, ya tenemos la fórmula. Probabilidad de que, a ver. Yo me salté, me fui al punto C. Bueno, yo estoy haciendo el punto C. No sé si quieren seguir con el punto C o agarramos el punto B. Bueno, el punto B es más fácil. Probabilidad de que ambos falten. ¿Sí? Probabilidad de que ambos falten es probabilidad de A por probabilidad de B. Probabilidad de que le falte el empleado 1 por probabilidad de que falte el empleado 2. ¿Sí? Acá tenemos todo. 0,4 por 0,4, 0,16. ¿Sí? Estamos, el punto 1 es el más fácil. Disculpen si los confundí, pero el razonamiento es el mismo. Seguimos con el punto 2. Punto C sería. Que era el que estábamos haciendo. Acá tenemos las tres probabilidades que nosotros tenemos que sumar, que es lo que veníamos diciendo, para que cumplir con la condición de que al menos un empleado esté presente. Acá ya tenemos la suma, hacemos 0,24 más 0,24 más 0,36, nos da 0,84 la suma. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que al menos un empleado esté presente, es la suma de las probabilidades de que el 1 no esté presente y el 2 sí, más que el 2, bueno, al revés, que el 1 no esté presente y el 2 sí, y que los dos estén presentes. ¿Sí? Que ninguno de los dos falte. Es lo que veníamos hablando, está escrito en distinto orden.
Eso nos da 0,84. Entonces, puedo ir por la suma o puedo ir por la resta. Si yo sé que mi sistema de probabilidades está completo en este cuadro, a la totalidad, a 1, le puedo restar la probabilidad de que los dos falten, ¿sí? Que es el único suceso que queda afuera. Ya lo veíamos en los ejercicios anteriores. Yo le dije que se vayan acostumbrando a esto de restar 1 menos la probabilidad que queda afuera. Entonces hago 1 menos la probabilidad de que ninguno esté presente. Me queda 1 menos 0,16 y fíjense que el resultado es el mismo 0,84. ¿Estamos? ¿Cómo sería el punto D? La probabilidad de que un empleado falte y el otro no. ¿Cuál de los sucesos ahí que tenemos en el cuadro es favorable para la probabilidad que queremos calcular? Que uno falte y el otro no. ¿No? Probabilidad de que falte uno y de que no falte el 2, ¿sí? Sería 0,4 por 0,6 más la probabilidad de que no falte el 1 porque falte, por la probabilidad que falte el 2. 0,6 por 0,4 de nuevo. ¿Estamos? Porque que falte 1 y que falte el 2 no cumple con mi probabilidad y que ninguno de los dos falte tampoco. ¿Sí? Entonces solo debería sumar estas dos, 0,24 y 0,24. Me dan total una probabilidad de 0,48. A estas sumas yo me refiero a que combinamos regla de multiplicación y regla de la adición. ¿Sí? Porque si nosotros miramos, yo les digo, regla de la multiplicación tenemos que aplicar cuando tenemos más de una realización. Pero si yo veo al conjunto, ¿sí? A observar a los dos empleados de sector, no sé cuál dice, sector, no me acuerdo. Si mi realización es observar a los dos empleados, puede pasar una cosa o la otra. Si bien, si miro a los empleados por separado, estoy haciendo dos realizaciones. Si miro al conjunto, o sea, si miro con una sola cosa, que uno falte y que el otro no, o que uno no falte y el otro sí, o que ninguno falte, o que los dos falten, fíjense que ahí estoy mirando os, ¿sí? Cuando usábamos o, era una cosa o la otra, sumábamos las probabilidades, ¿se acuerdan? Por eso sumo. A ver, esperen. Por eso sumo. Está, chicos, acá termina este ejercicio. Si no les quedaron dudas, pasamos al 33. Quiero saber si alguien decidió, por lo menos. Bien, bien, bien. Gracias, Débora. Vamos entonces al ejercicio 33, que es muy parecido a este, pero tiene una mini diferencia, que ya lo van a ver. Pero fíjense que todos estos ejercicios es ir sumando, bueno, los sucesos favorables.
y ver si tengo que multiplicar un hecho con otro o no. No se ve la pantalla, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Bueno, entonces vamos a leer el 33. En un sorteo para seleccionar dos peritos se han inscrito 50 contadores públicos, ¿sí? 30 de los cuales viven en Resistencia y el resto viven en Corrientes. Nos pregunta cómo son entre sí los sucesos de selección de peritos y calcular las probabilidades de que ambos vivan en Corrientes, al menos uno viva en Resistencia y uno vive en Resistencia y el otro vive en Corrientes. ¿Ven? Fíjense que es bastante parecida al anterior. Tenemos de nuevo dos realizaciones, porque en el sorteo se seleccionan dos peritos. ¿Sí? ¿Por qué está este ejemplo acá? Este ejemplo, digamos, ¿por qué el ejercicio se trata de peritos? Porque los peritos contables y los peritos contadores, funcionan de la siguiente manera. Hay que inscribirse en una lista. ¿Y qué pasa en esa lista? Hasta que cada vez que se necesita un perito, se sortea de la lista, ¿sí? Y ese contador que salió sorteado no puede volver a inscribirse en la lista hasta que esta lista no se agote, ¿sí? Hasta que se seleccionen todos los contadores inscritos en la lista, no puedes incorporarte. Entonces, ¿cómo son entre sí los sucesos de selección de peritos? No va a ser lo mismo la probabilidad de salir sorteado la primera vez que salir sorteado ya cuando pasaron 28 casos. Exacto, son condicionales. ¿Por qué la probabilidad de uno afecta a la probabilidad del otro? Es similar al ejemplo de las bolillas. Yo voy sacando uno y cuando saco uno, la probabilidad, o sea, cuando saco una bolilla, ¿sí? La probabilidad, si esa bolilla es una que me gustaba, la probabilidad de que me toque la bolilla que no me gusta es más grande, ¿sí? Y a medida que vayan saliendo las bolillas que sí me gustan y quede la que no me gusta, la probabilidad de sacar esa bolilla que no me gusta es más grande. En este caso es el mismo caso. Afecta que salga primero un contador y ese contador no sea yo, afecta la probabilidad porque en el segundo, digamos, en el segundo perito seleccionado, yo voy a tener más probabilidades de salir en la primera, que en la primera estaban los 50 contadores en la lista y una vez que sale uno van a haber 49 contadores en la lista. ¿Vamos? Entonces, a la pregunta de cómo son los sucesos entre sí, ah, claro, como el sorteo es sin reposición, sorteo de peritos es sin reposición, ¿sí? Acá les explica todo lo que yo les expliqué recién. Los sucesos son condicionales. ¿Estamos? Les dejo ahí, no sé si están leyendo. Um, dice que es lo que yo les dije. No se vuelve a llamar a una nueva inscripción hasta que todos hayan salido sorteados. Entonces, seguimos. El punto A ya lo tenemos. El punto B nos pide cuál es la probabilidad de que ambos contadores vivan en corriente. Y acá no lo vamos a hacer como forma de cuadro porque es más, lo pueden armar un cuadro de contingencia como en el caso anterior. Sí pueden armar un cuadro de contingencia. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a armar
en este caso. Y lo voy a escribir acá abajo, así no tienen la respuesta ya en el otro. Probabilidad de que ambos vivan en corrientes. Entonces, la probabilidad de que los dos sean de corrientes es igual a la probabilidad de que el primero sea correntino, de ahí es por o más la probabilidad de que el segundo sea correntino. Por o más. Por, exactamente. Ya tengo una súper activa. ¿Estamos? Y eso es todo. No puedo sumar otra, otra, ¿cómo es? No puedo sumar otra probabilidad. ¿Por qué? Acá mis posibilidades son, vamos a anotar también acá, que el primero sea de corrientes y que el segundo sea de corrientes. Lo otro que puede pasar es que el primero sea de corrientes y el segundo sea de resistencia. Puede pasar también que el primero sea de resistencia y el segundo sea de corrientes, o puede pasar que el primero sea de resistencia y que el segundo sea de resistencia. Así son las cuatro formas en las que puede darse el sorteo. ¿Estamos? En este caso que ambos vivan en corrientes, solo se corresponde con esta. ¿Está? Esa es la única favorable. Entonces, ¿a qué hace igual? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer perito sea de corrientes? Vamos a anotar acá también, ya que estamos los datos. La probabilidad de que sea de corrientes, acá es igual. ¿Cuántos casos favorables tengo? ¿Y cuántos casos totales? Exacto, 30 dividido 50. Epa. Y la probabilidad de que sea resistencia, 20 sobre 50. Muy bien. ¿Está? Esto es en una sola realización. ¿Ok? Entonces, en la primera realización, ¿cuál va a ser mi probabilidad de que el contador sea de corriente? La misma. Tengo 30 contadores de corrientes en la lista y tengo un total de 50 contadores en la lista. Ahora, para el segundo, ¿cuántos casos favorables tengo? Cuando voy a sortear al segundo, ¿cuántos casos favorables tengo? ¿Cuántos casos favorables me quedaron? Tenés razón, perdón. Así es. 20 son de corrientes y 30 de residencia, tenés razón. Entonces acá sería 20. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, sí, quedarían 29 si fuesen 30 en total. Pero acá tenemos, ahora que con la corrección de Diego, los de corrientes son 20, ya saqué uno, me quedaron 19. ¿Y cuánto es el total de contadores que me quedaron? Sobre 50 no, porque ya saqué uno. Exacto. 49 el total de casos favorables que me quedan. ¿Está? ¿Y esto cuánto me queda? Bueno, me queda 1,1551. Exactamente. 1,1551.
¿sí? Esto lo calculamos recién. Vemos que acá está lo mismo que nosotros hicimos recién. ¿Sí? Me voy a llevar esto. ¿Estamos? Me lo voy a dejar acá. Entonces, tenemos el resultado, llegamos bien al mismo resultado. No voy a cambiar de filmina porque si no van a ver la solución. Lo voy a resolver acá nomás al punto C y después lo controlamos. La probabilidad de que al menos uno viva en resistencia. ¿Cuál de estos sucesos me resulta favorable? ¿Este es favorable? Sí. Este también, tengo uno de resistencia. Y este también. Exactamente. Los tres son favorables, ¿sí? En los tres, cualquiera de estas cosas que pase, al menos uno va a ser de resistencia. Y el que me queda afuera es este. ¿Estamos? Entonces. Epa, epa. No, miren esto, estamos en el punto C. Entonces, la probabilidad de que al menos uno sea resistencia va a ser igual a la probabilidad de que el primero sea correntino y el segundo de resistencia, más, porque acá tenemos un o, puede pasar eso, o puede pasar que el primero sea resistencia y, fíjense que tenemos un y, entonces es un por, el segundo sea de corrientes, más la probabilidad de que los dos sean de resistencia. ¿Cómo nos quedaría eso? La probabilidad de que el primero sea corrientes y el segundo resistencia. Casos favorables sobre casos totales de que del suceso A. Acuérdense que tenemos, para que pasen dos cosas, es A por B. Y en este caso, como los sucesos son dependientes, es A por B habiendo ocurrido A. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de A está intacta. Probabilidad entonces de que sea corrientes, intacta. Me queda 12 sobre 50. ¿Sí? Por la probabilidad de que sea resistencia al segundo, habiendo salido el primero de corrientes. ¿Cuántos favorables me quedan de que sea resistencia? ¿Cuántos favorables? Exactamente. 30, porque no toqué ninguno de resistencia todavía, así que tengo los 30, pero en la lista total tengo 49. ¿Estamos? Muy bien. Segundo, traer más para acá. Segundo, volvemos, es un O, así que volvemos a tener la lista al comienzo. Probabilidad de A, que es probabilidad de resistencia, de que sea resistencia, va a ser 30 sobre el total. ¿Sí? 30 sobre 50. Por la probabilidad que el segundo sea de corriente. ¿Cómo sería la probabilidad que el segundo sea de corriente? Bien, 20, porque tengo la totalidad de correntinos, sobre 49 porque ya saqué uno. Muy bien. Y mi última posibilidad es que los dos sean de resistencia.
Que el primero sea resistencia, lo vimos, 30 sobre 50. Y la probabilidad de que el segundo sea resistencia, resto los dos, exactamente. Resto numerador y denominador. ¿Estamos? Entonces ahí lo tenemos planteado. Vamos a la filmina. Ah, no voy a mirar la filmina. ¿Cuánto nos da esto? Espero ahí un ratito, díganme. Bueno, exactamente, perdón, por impaciente, ya lo anoté antes, pero 49, fíjate porque debe haber un redondeo por ahí. Está, entonces nos da 0,8449. Ah, muy bien, ¿viste? ¿De qué otra forma podemos hacer 1000 veces más fácil? Si nos quedó uno afuera del sistema completo, solamente yo debía haber sacado uno, lo podría haber restado de uno. Sí, está bien, está bien. Siempre mientras más exactas seas, más o sea, ya porque vimos en el aula tomamos 2 decimales, pero si te toca rendir alguna vez un examen presencial, mientras más exacto seas, mejor. Bueno, entonces podríamos haber sacado la probabilidad de que el primero sea correntino, el segundo también, de uno, ¿sí? Probabilidad de que al menos uno viva en resistencia es igual a uno menos la probabilidad de que ninguno viva en resistencia, ¿sí? O lo mismo que los dos sean de corriente. Entonces, en el punto A, nosotros sacamos ya la probabilidad de que ambos vivan en corrientes, nos dio 0,1551. Entonces no teníamos que calcular nada. Hacíamos 1 menos la probabilidad de que los dos sean de corrientes y nos quedaba 0,4449, perdón, 0,8449, que es lo mismo que nos dio acá con esta mega suma que hicimos. ¿Estamos? Siempre vayan prima resta porque es más fácil. Solo porque es más fácil. O sea, hay que ir por la resta cuando resulta más fácil. ¿Está? Pero está bien, igual yo hubiese hecho todo esto para que vean cómo se mueven las probabilidades condicionales. O sea, lo hubiésemos hecho igual en este caso. ¿Estamos? ¿Seguimos con el siguiente? Y el último. Me voy a llevar esto de nuevo. Lo dejo acá porque no les voy a mostrar la ultrafilmina. Y me dice la probabilidad de que uno sea resistencia y otro de corrientes. Bueno, claramente estos dos son los sucesos favorables. ¿Sí? Uno y uno. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Las probabilidades de... ¿Sí? Voy a pasar directo a la filmina porque ya las sumamos. Fíjense que en el anterior ya las sumamos. Una hasta acá y la otra hasta acá. ¿Vieron? Lo único que tengo que hacer es identificar que tenemos que sumar esas dos. Ya están planteadas. Ya las planteamos. ¿Sí? Así estaban planteadas. Entonces nos queda, si se fijan, esto sería la probabilidad de que el primero sea resistencia y el segundo de corrientes,
Fíjense que tengo todos los casos de resistencia y toda la lista. Por todos los casos de corrientes, no saqué ninguno de corrientes, dividido toda la lista menos 1 porque saqué 1 de resistencia. Más, esto es primero de corrientes, segundo de resistencia. Todos los correntinos, todos los de la lista, todos los de resistencia, todos los de la lista menos 1. Y ese es el resultado que me da. ¿Sí? Esto sería. Esto es probabilidad de que el primero sea resistencia y el segundo de corrientes. Esto, acá. Y esto es la probabilidad de que el primero sea de corrientes y el segundo de resistencia. ¿Vamos? Y acá termina el ejercicio. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Bien, bien, bueno, me alegro. Vamos entonces con el ejercicio 34. Acá nosotros empezamos a ver un poco lo que es distribuciones de probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos recién? Que lo que va variando cuando uno calcula distribuciones de probabilidad es que también está armado como para que se agoten todas las probabilidades de los sucesos que pueden ocurrir, que la sumatoria de todos esos sucesos, que los vamos a ver como X, ¿sí? Sea igual a 1. ¿Sí? La sumatoria en un cuadro de distribución de probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Asimílenlo como un cuadro de distribución de frecuencias. Nosotros en el cuadro de distribución de frecuencias, ¿cuánto nos sumaban las frecuencias acumuladas? No, n sumaban las frecuencias. Mira, tenés razón, yo me expresé mal. Las frecuencias nos sumaban n, y las frecuencias relativas, no quise decir acumuladas, quise decir relativas. La suma de las frecuencias relativas, ¿cuánto nos daba? 100, exactamente. Entonces acá pasa lo mismo. Nos daba 100 porque estaban multiplicadas por 100. Acá vamos a ver que, vieron que nosotros vimos que las probabilidades eran, más la frecuencial, era una probabilidad que nosotros hacíamos f sobre n. Entonces lo asimilábamos a una frecuencia relativa al cuadro de distribución de frecuencias. Entonces acá es lo mismo. Siendo h sub i, pero como las probabilidades no las estamos viendo multiplicadas por 100, la suma de las probabilidades siempre me tiene que dar 1. Sí, yo tengo en el cuadro todos los posibles valores que puede asumir x. Así como en el cuadro de distribución, nosotros teníamos todos los valores de x resumidos en intervalos. ¿De acuerdo? Y teníamos un valor específico que era el punto medio, que lo tomábamos como representativo del intervalo. Y así, haciendo el cuadro, no había ni un valor tomado en la muestra que nos quede fuera del cuadro. Bueno, acá lo mismo, no hay ni un valor posible que nos quede fuera del cuadro. La suma de las probabilidades de todos los valores de x, ¿sí? De que ocurran todos los valores de x, me tienen que dar 1 siempre. ¿Estamos? Aquí les comparto el power y busquen mientras el ejercicio. El ejercicio 34. Ahí estamos. Esperen que me están llamando del trabajo.
Bueno, leemos el 34. ¿Sí? Tenemos en un estacionamiento de cierto barrio céntrico, con capacidad para 30 vehículos, ¿sí? Ahí ya tenemos el dato de que más de 30 vehículos no puedo haber, ¿sí? Hasta 30 llegan mis posibles valores de X. Se determina con base a la experiencia la distribución de probabilidad que tiene el número de automóviles estacionados en una hora cualquiera entre las 8 y entre las 20. Fíjense que, bueno, acá tenemos incógnita en 30, pero esto está presentado así. Se supone que no hay valores menores a 25, ¿sí? Ni tampoco puede haber valores mayores a 30 porque hasta ahí llega el, eh, la capacidad del estacionamiento. ¿Tá? Y se ve que en toda la experiencia, que nos dice acá, no nos dicen cuánto, pero en toda la experiencia siempre se ve que nunca hay menos de 25 autos. ¿Estamos? El punto A nos pide calcular la probabilidad de que en una hora determinada, perdón, que en una hora cualquiera, el estacionamiento esté completo. B, determinar la probabilidad, calcular la probabilidad de que en una hora cualquiera estén ocupados más de 26 coches, la probabilidad de que en una hora estén ocupadas a lo sumo 27 cocheras, el número esperado de vehículos estacionados por hora en el estacionamiento y su desvío estándar, y el ingreso esperado en una hora cualquiera si la tarifa actual por hora es de 5 pesos. Hay que sumarle como 2 ceros a eso. Bueno, ahora ya me mataron porque ya vieron. Pero frente a qué concepto de probabilidad estamos, nos dice que está basado en la experiencia, ¿sí? No hay duda. Es frecuencial. Ya lo vimos esto en la clase pasada, yo les dije que veíamos como f sobre n a la probabilidad frecuencial, pero que era un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién yo puedo afirmar que una probabilidad es tanto, una probabilidad es igual a tanto, cuando mi n es grande y tiende a infinito, ¿sí? Chicos, F teníamos que era el número de veces que ocurre un evento favorable, ¿sí? Esto ya lo venimos hablando, va desde 0 a n, no puede ser mayor a n nunca, ni menor a 0, no puede ser negativo, no puedo contar en forma negativa. Y n es el número de realizaciones del experimento aleatorio, ¿sí? N es mayor a 1 y tiene que tender a infinito en este caso para la frecuencia, ¿sí? Entonces acá tenemos una mini explicación de distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad está constituida por el conjunto de todos los valores de la variable aleatoria, ¿sí? Todos los valores que asumen la variable aleatoria, y cada uno de ellos está asociado a sus correspondientes probabilidades, ¿sí? Tal es que cumplirse lo que se denomina condición de cierre, que la suma de las probabilidades a lo largo del campo de variación de X sea igual a 1, ¿sí? Sea igual a la unidad. Esa es la condición de cierre. La sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Estamos? Y ahí se conforma nuestra distribución de probabilidad. Entonces, el punto A nos pide calcular la probabilidad de que en una hora cualquiera el estacionamiento esté completo. ¿Sí? Ya habíamos visto que la capacidad era de 30 vehículos. Entonces, si yo tengo así mi distribución de probabilidad, ¿qué probabilidad tengo que calcular? La probabilidad de que X sea igual a cuánto, mayor a cuánto, menor a cuánto, para que esté completo. Ujú. Me pide calcular la probabilidad de que en una hora cualquiera el estacionamiento esté completo, ¿sí? Entonces acá yo voy a sumar, ¿se acuerdan cómo hicimos en el primer ejercicio de la clase pasada? Creo que era el primero o el segundo. ¿Cuál de todos estos valores de X me cumple con que el estacionamiento esté completo? Que es lo que me pide la consigna. ¿Cuándo el estacionamiento está completo? Cuando X es igual a qué número, o es mayor a qué número, o es menor a qué número. ¿Cómo tengo que plantear la probabilidad que tengo que sumar?
Exacto. Entonces, en este caso, yo para determinar la probabilidad de que en una hora cualquiera el estacionamiento esté completo, tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 30, ¿sí? Entonces, acá abajo, ¿qué nos dice? ¿Cómo supe que era 1 acá? Porque al ser una distribución de probabilidades, la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿sí? Aunque yo no sepa cuánto es la probabilidad cuando X es igual a 30. La probabilidad de que X sea igual a 30, digamos. Entonces, este 1 lo agregamos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad que me falta? Así planteo yo la probabilidad que me pide el punto A. Probabilidad de que X sea igual a 30. No la conozco. Entonces, ¿cómo la voy a calcular? Voy a restarle a 1, en total, la probabilidad de que X sea menor a 30. ¿Sí? Es una forma de escribir, porque si yo les doy el cuadro a ustedes y les digo que me saquen esto, la van a hacer fácil. A 1 le van a restar todo esto. ¿Sí? Bueno, ese cálculo intuitivamente para despejar esto es esto que está escrito acá. 1 menos la suma de todas estas probabilidades, que es la probabilidad de que X sea menor a 30. ¿Sí? Son formas de escribir probabilidades que también quiero que se vayan acostumbrando, por eso se las escribo. ¿Sí? Entonces, vaya, bueno, a ver. ¿De qué dos maneras? Hacer 1 menos 0,05 menos 14 menos 0,17 menos 0,22 menos 0,39. ¿Sí? Yo lo único que hice acá fue poner un resumen. O sea, lo sumé aparte y lo resté entero acá. Es exactamente lo mismo. Mientras vos me despejes cuánto es la probabilidad de que X sea igual a 30, que es lo que necesito para resolver el A. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. El punto B, fíjense que ahí en el cuadro ya les agregué la probabilidad de que X sea igual a 30. ¿Sí? Ahí ya tenemos el cuadro completo, sin ninguna incógnita. El punto B nos pide calcular la probabilidad de que en una hora cualquiera estén ocupadas más de 26 cocheras. ¿Qué probabilidades tengo que sumar? Más de 26. ¿Qué me queda afuera? ¿Qué sumo? 26, 27, 28, 29, 30. Bueno, muy bien, pero dejo afuera 26. Fíjate que me dice más de 26. Si me hubiese dicho 26 o más, sumaba 26. Pero en este caso me deja afuera el 26. ¿Sí? Me pide que X sea mayor a 26, no mayor o igual a 26. Por lo tanto, tengo que sumar 27, 28, 29 y 30. ¿Estamos? Hay varias formas de sumarlo. ¿Sí? Uno es sumando las probabilidades. Ahí tenemos todo el cálculo. Tenemos que X sea mayor a 26 es igual a la suma de la probabilidad de que X sea igual a 27 más X igual a 28 más probabilidad de X igual a 29 más probabilidad de X igual a 30. ¿Sí? Acá tengo la suma 17, 22, 39, 03 y me da 0,81 el total. ¿Estamos? La otra opción, restando las probabilidades. ¿Qué probabilidades voy a restar? Solo un ratito. No, ahí ven todo. ¿Qué probabilidades voy a restar?
Perdón, estoy volviendo. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, bien. Entonces, me decían, a uno le resta exactamente a la probabilidad total, ¿sí? Que X sea mayor a 26, lo puedo plantear como uno menos la probabilidad de que X sea igual a 25 y que X sea igual a 26. ¿Está? Perfecto. A todo. Le resto 0,05 y 0,14, esto y este, y fíjense que el resultado nos da exactamente el mismo. ¿Estamos? Uy, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Bueno, ahí les dejo. La elección de los cálculos a realizar depende de la facilidad que proporciona según un camino más. ¿Sí? Si a ustedes les resulta más fácil ir por la suma, vayan por la suma. Es un camino más largo, pero antes que se equivoquen, ¿estamos? Seguimos entonces, punto C. Nos pide calcular la probabilidad de que en una hora cualquiera estén ocupadas a lo sumo 27 cocheras. A lo sumo es como máximo, ¿sí? Entonces, probabilidades de ¿qué probabilidades voy a sumar cuando X es igual a cuánto? ¿O menor a cuánto o mayor a cuánto? ¿O menor igual o mayor igual? Desde el 25 al 27, exactamente. Tengo que sumar las probabilidades de que X sea menor o igual a 27, ¿sí? Como máximo 27. Es un menor o igual a 27, ¿sí? Sumo esas tres, 25, 26, 27, como dijo su compañera. Acá está planteado nada más, ¿sí? X menor o igual a 27 es 25 más 26 más 27. Tengo las probabilidades en el cuadro, las sumo y me queda una probabilidad igual a 0,36. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Seguimos con el D? Bien. El punto D nos pide calcular el número esperado de vehículos estacionados por hora en el estacionamiento y su desvío estándar. ¿Estamos? ¿Qué característica tienen estas distribuciones de probabilidades? Que también puedo calcular el número esperado, que sería una especie de media aritmética, y el desvío estándar. ¿Cuál es la diferencia entre este número esperado? El número esperado este se llama esperanza matemática. Si fuera una teoría, ya lo habrán escuchado. ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza matemática y la media aritmética? Que la media aritmética es un valor sobre datos que yo ya tengo, ¿sí? Es un valor al pasado. La esperanza matemática es un valor asociado a una probabilidad, es el promedio que yo creo que la variable va a tener en el futuro, ¿sí? Porque yo calculo las probabilidades justamente para usarlas para el futuro, para algo mayor, como pasar de la muestra a la población. Entonces, la diferencia es que la esperanza matemática es un valor esperado, ¿sí? Es para el futuro. ¿Estamos? Pero se calcula igual que la media aritmética, ¿sí? Y como hacíamos cuando calculábamos la media aritmética y el desvío estándar en las distribuciones de frecuencias, acá para calcular esperanza matemática y desvío estándar, también vamos a tener que calcular, vamos a tener que agregar las sumatorias necesarias. Las fórmulas son exactamente iguales. A ver, por acá. La esperanza es igual a X por su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? A la sumatoria de las X por su probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula de la media aritmética? ¿Se acuerdan que
la fórmula de la media era X por FI sobre N. ¿Por qué acá no lo divido por N? Porque P ya es F sobre N, ¿sí? Y si bien la N estaba fuera de la sumatoria, es un valor constante. Por lo tanto, los valores constantes yo los puedo sacar de la sumatoria, ¿sí? O sea, si yo expando este P sobre I, ay, no veo el mouse, ahí está. Si yo pongo X sub I por FI sobre N, la N como es una constante, la puedo sacar de la sumatoria dividiendo, ¿sí? Dividiendo, que es haciendo lo que está adentro, bueno, lo pongo afuera. Me va a quedar 1 sobre N por la sumatoria de XI por FI. Entonces es lo mismo que la fórmula anterior, ¿sí? Nada más que en vez de presentar el N afuera de la sumatoria y acá arriba un FI, multiplico las X, perdón, por su probabilidad de ocurrencia, que es F sobre N. ¿Estamos? La fórmula es la misma que en las distribuciones de frecuencia. ¿Estamos? Entonces, agrego la sumatoria que hace falta. La columna para tener la sumatoria que me hace falta. ¿Estamos? Hago 25 por 0,05, 26 por 0,14, ¿sí? Todo tal cual como lo hacíamos antes. Y me queda la sumatoria que es igual a 0,27,85. ¿Vamos? Entonces, ¿a qué es igual mi esperanza matemática? A 27,85 autos o vehículos, como quieran. ¿Estamos? Es un promedio, sigue siendo un promedio esperado para el futuro. Entonces, tiene unidad de medida, ¿sí? La esperanza matemática, el desvío estándar y la varianza también tienen unidades de medida. Es la misma unidad de medida de la variable que estamos hablando, ¿no? Entonces, no se olviden de la unidad de medida. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Seguimos con el desvío. Acá calculamos el número esperado de vehículos. ¿Seguimos? Bien. ¿Seguimos? Bueno, esto es lo que le decía. La esperanza, eso es también importante porque se suelen confundir. La esperanza matemática, porque ahora trabajamos todo con probabilidades. Entonces hay que distinguir, así como antes distinguíamos qué eran observaciones y qué eran variables, bueno, acá esperanza matemática es un valor de la variable, ¿sí? No es una probabilidad. ¿Estamos? Seguimos al punto D. No, seguimos en el punto D y ahora vamos a calcular varianza y desvío estándar. ¿Por qué calculamos varianza? Para calcular el desvío estándar, nada más. Acuérdense que las fórmulas que nosotros siempre están directas de la varianza. Si yo quiero obtener directo el desvío estándar, lo único que tengo que hacer es aplicarle raíz, ¿sí? Pero bueno, yo les pongo las dos para que quede ahí. Acá tenemos, a ver, no. Fíjense que la fórmula de la varianza es la misma que veamos antes. Por la misma razón que tengo multiplicado acá, P sub I. Antes era XI al cuadrado por FI sobre N, menos la media aritmética al cuadrado. ¿Se acuerdan? Acá la fórmula es la misma, pero con la simbología que estamos utilizando acá. Con la simbología y los conceptos que estamos usando en probabilidad. X sub I al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia, que es lo mismo hacer F sobre N, ¿sí? Menos la media aritmética al cuadrado, que ya vimos acá, trabajando con probabilidad, no trabajamos con media aritmética, sino trabajamos con esperanza matemática. Entonces nos quedaría esperanza matemática al cuadrado. ¿Estamos? O sea, si ustedes ven en la fórmula, solo cambia la notación, pero sigue siendo igual. Y el desvío estándar, por lo tanto, es lo mismo, pero con una raíz cuadrada, ¿sí? Agregamos esa columna ahora, ¿sí? Ya habíamos agregado esta para el cálculo de la esperanza matemática, así que ahora nos falta agregar esta sumatoria que necesitamos para calcular la varianza y el desvío estándar. ¿Estamos? Lo único que hago es esta columna la vuelvo a dividir por X, o bien hago X al cuadrado por P, ¿sí? Esto hacíamos lo mismo para el primer parcial, para distribución de frecuencia.
Entonces, la sumatoria nos da igual a 777,29. Este 777,29 ya es la varianza. Exacto, tengo que restarle todavía la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí me queda 777,29 menos 27,85 al cuadrado. Me queda una varianza igual a 1,67 autos al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que la unidad de medida está al cuadrado. Y para calcular el desvío estándar, lo único que tengo que hacer es aplicar raíz sobre la varianza que encontré. ¿Sí? Raíz cuadrada de 1,67 me queda desvío estándar igual a 1,2913 autos. ¿Estamos? De nuevo, no se olviden de las unidades de medida. Y acuérdense que la varianza está al cuadrado. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Me avisan? Sí, bien. El punto es, nos pide calcular el ingreso esperado en una hora cualquiera si la tarifa actual es de 5. ¿Cómo harían para calcular un ingreso esperado? Yo calcularía la cantidad de vehículos esperada y le multiplico la tarifa, ¿no? Multiplicamos la cantidad esperada de vehículos por el valor de la tarifa. ¿Les resulta razonable o no? ¿Sí? Entonces me quedaría la esperanza matemática del ingreso va a ser igual a la esperanza matemática de la cantidad de vehículos, pensé que X es cantidad de vehículos, por la tarifa, que en este caso nos dice que es de 5 pesos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que la esperanza del ingreso, o el valor esperado de ingreso, es igual a la cantidad de autos esperada, 27,85 en una hora cualquiera, por 5 pesos. Y eso nos da un total de 139,25. Si hago 27,85 por 5, me da 139,25. ¿Sí? No olvidarse que multiplicar por pesos ya estamos hablando de pesos. ¿Sí? Entonces, no le erren a la unidad de medida. Nada más van a poner ahí ingreso esperado 139 autos. ¿Estamos? A ver, no sé qué más hay. No. Ahí termina el ejercicio, chicos. ¿Alguna duda? Frecuentemente estos ejercicios ¿no? Bien, bien. Estos ejercicios de distribuciones de frecuencia les van a pedir que calculen, así como de distribución de probabilidad, perdón, les van a pedir que calculen la esperanza, el desvío y la varianza. Entonces, resumen acá, la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de X que conforman la distribución es igual a 1. Las probabilidades no tienen unidad de medida, nunca le pongan unidad de medida a las probabilidades, salvo que la expresen como porcentaje. ¿Sí? Si las llegan a multiplicar por 100, sí tienen que ir como un porcentaje, signo por ciento. Porque se acuerdan que a los índices, por ejemplo, aunque los multiplicábamos por 100, no le poníamos el porcentaje. Bueno, a la probabilidad sí. La probabilidad no tiene unidad de medida, salvo que vaya como porcentaje, porque sí. O sea, cuando uno dice el 99% de tal cosa, dice por ciento, ¿sí? Y por último, la esperanza matemática y el desvío estándar tienen la misma unidad de medida de la variable, ¿sí? Y la varianza al cuadrado. ¿Estamos? Esto es para que tengan en cuenta y siempre sigan controlando que las probabilidades nunca pueden dar menos de 0 y nunca pueden dar mayor a 1. ¿Estamos? A ver qué hora es. Eh,
A ver, no, creo que el 35 es largo. Bueno, cortamos acá. Yo les mandé un mensaje en el aula, les puse que el profesor Stalker va a dar la teoría hoy. Me parece que Nieto no la dio a la mañana. Nieto fue papá hace la semana pasada. No sé si es por eso que no dio la clase, pero ¿cuándo rinden? ¿Ahora o hasta mañana? ¿Ahora? Ah, rindieron. Ah, bueno, Nieto no dio la clase esta mañana, así que la va a dar Stalker. Y para el jueves que viene, Nieto tampoco va a dar la clase, la va a dar Stalker, pero sí en el horario de ustedes a las 10 de la mañana. Entonces, por favor vayan porque vamos a empezar con funciones de probabilidad y